Ahí está. Hay pocos diálogos amorosos más encumbrados en la literatura española y universal que los de San Juan de la Cruz. Y después pegamos el salto, si Dios nos da ánimo y tiempo para desplegarlo, después de Edith Stein veremos otra carmelita que es Santa Teresa. O sea, buscamos esas figuras señeras que ocupan un lugar superlativamente importante en la espiritualidad cristiana católica, y cada uno con sus aportes y sus bemoles. Empecemos un poquito muy brevemente por el título. Yo cometí un lapsus cuando lancé la primera invitación y le puse Ciencia del amor de una filósofa crucificada. El lapsus está en poner ciencia del amor en lugar de ciencia de la cruz, que era lo original. Pero es un lapsus bienvenido porque no hay signo más propicio para nombrar la cruz que el amor. Sin cruz no hay amor verdadero. Galo, perdón que te interrumpa, yo que me he Diga, conectado tarde, ¿han podido hacer como una introducción de quién es Edith Stein? no, ¿Han ahora hablado vamos un a ver. poco de eso? No, ahora Ah, vamos a bien, hacer. perfecto, perfecto, perfecto. Este, Edith Stein es una judía de familia judía. El padre muere muy joven, ella, y la madre era muy devota de la fe judía. Y ella, adolescente, inquieta, brillante, va a Hamburgo a acompañarla y a asistirla a una hermana que estaba casada y tenía hijos. En esa altura ella era feminista, revolucionaria, atea. O sea, no es corto el trayecto que hace para llegar a ser hoy una santa beatificada por Juan Pablo II, pero el itinerario de ella es un itinerario extraordinario. Extraordinario porque por su inteligencia y por su pasión por la verdad. Hay un ex dominico que dejó la orden y murió ya, tucumano, Andrés Bejas, que estuvo varios años en Alemania y tradujo varias cosas de Dichstein e hizo dos libros sobre Dichstein. Se llama Andrés Bejas. Yo le voy a ir pasando después haciendo referencias a los libros de él, muy solventes, muy iluminadores, y es un orgullo que un tucumano haya tempranamente, bueno, digo tempranamente no, había muchos más trabajos que los de él, pero que para la Argentina sin duda tempranamente haya dedicado tanto celo en el estudio de Edith Stein. No vamos a entrar de lleno en el texto, pero lo pueden ir buscando. Si no lo tienen, yo se lo mando por PDF al texto de Edith Stein. Afortunadamente, están saliendo en castellano las obras completas, muy bien introducidas por carmelitas que son unos capos, como que han venido a Tucumán también, y a Mar del Plata, Eulogio Pacho, por ejemplo, y esa traducción de las ediciones Monte Carmelo cubren las obras completas de Dick Stein. No son ediciones críticas, pero son muy buenas. Antes de entrar de lleno a la ciencia de la cruz,
siguiendo el consejo sabio de un hombre que yo nunca me canso de recomendar, Jean Guiton, en su libro El trabajo intelectual. Recién Lucet decía que estaba estudiando estética y la belleza en el Fedro. Eso es porque los santiagueños son temerarios para agarrar un tema así. Para hacer la belleza, no te asustes, ¿no? Para hacer la belleza en el Fedro, uno debiera conocer muy bien el griego. Y Jean Guiton decía que él también era temerario, pero bueno, los europeos tienen un punto de partida en su formación que es mucho más solvente que el nuestro, en griego, en latín, en historia de la filosofía. Y este filósofo francés decía que cuando uno acomete un trabajo de tesis o de investigación filosófica sobre Platón, por ejemplo, decía él precisamente, uno no puede pretender tener la competencia y la erudición para manejar el texto, aunque sepa griego, de una manera responsable. Entonces dice, uno tiene que valerse de las grandes autoridades que han tratado el tema que uno quiere trabajar y repasar esas autoridades para ver cuáles son los puntos en los que convergen y en los que divergen, y seguir los que convergen y apartarse de los que divergen, porque esos son más falibles. Es así que para afrontar Edith Stein, hoy tenemos afortunadamente muchas muy buenas obras sobre Edith Stein. Una de ellas es la que yo uso aquí de apoyo de Joachim Bufflet, que se llama Edith Stein, filósofa crucificada. Ya les voy a ir mostrando las otras bibliografías que son realmente excelentes para ahondar en una comprensión empática y circunstanciada de una obra que es, si me permiten el giro hiperbólico, descomunalmente importante. Nos situemos en Y el dicho sea tiempo. de paso, perdón, ¿Cómo? no, la interrupción, pero dicho sea de paso, para quienes somos estudiantes y a veces cuesta, que son bastante accesibles en cuanto a lo económico y en acceder porque está, por ejemplo, en Mercado Libre. En las librerías de aquí de Santiago no las encuentras, pero que son accesibles para poder adquirirlas también, que no es poca cosa. Si que vienen a Tucumán, la librería de San Pablo tiene las obras completas de Monte Carmelo, pero además son accesibles. Y yo tengo en PDF todas las obras, se las puedo pasar a medida que yo las vaya nombrando, ustedes me van pidiendo y se las mando. Esa es la otra cuestión de la metodología de este seminario de encuentro. Yo llevo la voz cantante, por decirlo así, pero ustedes me interrumpen cuantas veces quieran. Yo voy a tratar de hacer un espaciamiento en la exposición que sea, por decirlo así, párrafo por párrafo. Otro consejo de San Jean Guiton, yo le digo San porque me resulta muy grande la deuda que tengo con él para aprender trucos del trabajo intelectual. Él dice que cuando uno lee un texto tiene que atender a la doctrina del párrafo. Hay que distinguir lo que es una oración de lo que es un párrafo. Un párrafo es un cúmulo de oraciones que están separados párrafo de párrafo por un punto aparte, pero dentro del párrafo están la coma, el punto y coma, el punto seguido. ¿Qué es un párrafo? Es un texto que despliega una idea en diversas proposiciones. ¿Qué es una proposición o una oración? Es un átomo de significación lógica proposicional dentro del párrafo. Están enlazados por los puntos seguidos, las oraciones. Bien,
Dice este buen señor, Joachim Bufflet, esto está editado en castellano también, la filosofía, la edición original es de 1998 y la primera en castellano es de Salterrae, editorial, del 2001. Y bueno, el epígrafe, la dedicatoria del libro es a la memoria de René Reine Elser, de Soltera Bacri, fallecida en Auschwitz en agosto de 1943, a la edad de 29 años, junto con 13 miembros de su familia. Y después a mi ahijada María Hélène Ducœur de Die, monja carmelita. Primero empieza con una serie de agradecimientos de todas las personas que le han ayudado, y en el prólogo nos da una breve reseña biográfica de Edith Stein, judía, filósofa, religiosa y mártir, que unida a Cristo crucificado, dio su vida por la verdadera paz y por su pueblo. Esas son palabras de Juan Pablo II en el momento de la beatificación de Edith Stein. Es judía por su nacimiento. Este tema es un tema un poquito quisquilloso y escabroso porque muchos católicos mal informados la quieren hacer mártir cristiana. Y ella no es mártir cristiana porque ella muere por ser una católica judía. Es mártir, pero como católica judía. Judía por su nacimiento y después de un periodo de indiferencia religiosa, y lo dice con suavidad, y más tarde de ateísmo, vuelve a ser judía con más libertad y amor a la luz de la fe católica a la que se ha convertido. Ella se convierte en el año 1922 y demora su conversión porque la madre seguía siendo una piadosa mujer de fe judía y sabía que iba a ser un desgarrón existencial extraordinario. Entonces, aquí se nos dice, creo que con razón, que es una católica judía que por católica judía va al martirio en Auschwitz. Y va con la mano de su hermana Rosa. Y hay un bello cuadro que ya se lo voy a pasar, que puede ilustrar esto. Es Edith Stein en primer plano, en segundo plano la hermana Rosa y una cantidad, una multitud de judíos que están yendo hacia las cámaras de gas. Como filósofa, también tiene una brillantez descomunal, porque ella empieza a estudiar como hacen los alemanes, que están viendo cuál es su orientación vocacional para encontrar un puesto de trabajo. Entonces, a uno le puede tocar encontrar un alemán compañero en seminarios de teología que al mismo tiempo están haciendo germanística o educación física. ¿Por qué? Porque ser profesor, son poquísimos los profesores, es una carrera despiadada y que implica un montón de trabajo y mérito, pero sí hay colegios secundarios donde se requieren los servicios de un profesor de teología, de un profesor de educación física, de un profesor de matemática, etc. Entonces ellos hacen la elección de las Fächer, las disciplinas, en función de una ulterior ventaja para conseguir un puesto en los secundarios. Pero ella, que empieza esas varias carreras, donde estaba también germanística, pero no tenía nada que ver con la teología ella, para nada. Y empieza a sentir de la fama de un señor que enseñaba en Göttingen, es Edmund Husserl. Entonces ella se traslada y forma parte de ese círculo de discípulos de Husserl
que es el revolucionario creador de la fenomenología contemporánea. Judío él también. Y una anécdota que es pintoresca e ilustrativa de la relación de la fenomenología con el cristianismo es que cuando Edith Stein, a través de una hermana del Carmelo, le dice que se había hecho monja carmelita, Husserl dice, y todos mis discípulos se han convertido al cristianismo, y buena parte al protestantismo, y otra buena parte mayor al catolicismo. Esa era Edith Stein, por ejemplo. Pero el tema central que se ha implantado, se ha incardinado en el corazón, en la mente, en el espíritu de Edith Stein, a, a partir de la fenomenología de Husserl, es de una honestidad intelectual para una inclaudicable búsqueda de la verdad. Andrés Béjas ha traducido un texto hermoso que se llama, se lo consigue también en Amazon, Pasión por la verdad. Y ese tema recorre todo el itinerario existencial de Edith Stein, de la fenomenología a la mística, pasando por Santo Tomás de Aquino. Tiene también un interesantísimo estudio sobre la comparación entre Husserl y Tomás de Aquino. Todas las anécdotas histórico-filosóficas en torno a estos temas son sumamente importantes de ser conocidas, porque Husserl era de profesión matemático, pero en Viena asiste a las clases de un coloso filosófico que en ese momento era cura, Franz Brentano. Y Franz Brentano tenía una formación escolástica impresionante y tiene unas obras, psicología desde el punto de vista empírico, por ejemplo, y descubre algunas cosas que son centrales para formar y conformar la fenomenología de Husserl. Uno es un concepto, de nuevo una anécdotita histórico, filosófico y teológica, intencionalidad. La intencionalidad, intendere, extender hacia. Todos nuestros actos psíquicos y nociológicos y epistemológicos y éticos son intencionales. ¿Qué quiere decir intencional? Quiere decir que cuando yo pienso, pienso algo. Cuando yo siento, siento algo. Cuando yo quiero, quiero algo o alguien. Cuando yo percibo, percibo algo o alguien. Esa intencionalidad que está en el núcleo de la comprensión filosófica y teológica de Tomás de Aquino también, es la clave de bóveda de la fenomenología contemporánea. Porque fenomenologías hay a lo largo de los 2600 años de la filosofía. El fenómeno es lo que aparece. Y lo que aparece, aparece en el señor Platón, en el señor Aristóteles, en Sócrates, en Empédocles, en Sexto Empírico, en todos los filósofos habidos y por haber. O sea, fenomenologías hubo siempre, pero va metamorfoseándose la fenomenología. Y en ese metamorfosearse pasa de la fenomenología del mundo griego, el romano, que son más flojos en ese tema, pero también en el romano, en la medievalidad adquiere un calado mucho más hondo, por esto que les acabo de decir, y cuando llega a la modernidad, desde el señor Descartes al señor Husserl, al señor Heidegger o a los posmodernos, son todos fenomenólogos, como dice un fenomenólogo católico muy bueno, que es Michel Henry,
equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque plantean que la relación entre noesis y noema, noesis es el acto de conocer, noema es el objeto conocido. Ese planteo es una fenomenología del mundo, lo que me aparece en el mundo. Equivocado, dice Michel Henry, con razón, ¿no? En mi humilde opinión. ¿Por qué? La fenomenología del mundo no es la verdadera fenomenología, es la fenomenología de la vida, porque la vida es la que se nos muestra a nosotros con una patencia extraordinaria. Esa patencia proviene del hecho de que Dios es camino, verdad y vida. Dios es la vida con mayúscula. Nosotros no somos la vida con mayúscula. Nosotros somos vivientes. Todos nosotros hemos recibido la vida como un legado y estamos destinados a honrar la vida, como canta Eladia Blasquez. Honrar la vida es vivir cabalmente conforme al legado de la vida con mayúscula. Bien, Edith Stein llega así, hola, llega así a ese círculo del primer Husserl, que es un círculo de gente muy brillante. Uno se llama Adolf Reinach, ya vamos a mencionar una anécdota de Edith con él. Otros se llaman el matrimonio Martius. Hedwig Conrad Martius es una amiga de ella y el marido era también un fenomenólogo, que también vamos a ver los detalles importantísimos en el proceso de la conversión al cristianismo que tienen los Conrad Martius con ella. Bien, como filósofa ella se aparta de sus maestros, no es la única que se aparta, porque todos los filósofos, cuanto más encumbrados y geniales son, ya se me va a acabar el tiempo, cuando se me acabe tengo que darles de nuevo otro link. Cuando más encumbrados son, tienen sus discípulos una vocación parricida. Los discípulos del maestro son parricidas, matan al maestro. Y Edith no fue la única que mató con todo cariño, afecto y admiración a Husserl. Hay muchas herejías fenomenológicas. Por ejemplo, Maurice Merleau-Ponty, la fenomenología de la percepción. Es un parricida respecto de Husserl y que amplía Husserl y pone el tema del cuerpo también con relevancia. Pero viene el muchacho Heidegger, que era un brillante alumno de Husserl, para mí no tan brillante como Edith Stein, era 2 años más grande que Edith Stein, o 3, él es de 1889, ella es de 1891, y estaba el señor Husserl en el andén de la estación de trenes de Friburgo dirigiéndose hacia Londres, donde tenía que dar una conferencia sobre qué es la fenomenología que después se incluyó en la Enciclopedia Británica. Entonces, cuando estaban ahí en el andén, el discípulo y el maestro, y Heidegger cáusticamente le plantea la pregunta, pero ¿qué es lo que está llevando a usted para describir? Heidegger estaba encantado con las investigaciones lógicas de Husserl. Todo lo que necesito está aquí, me muestra el portafolio, porque es yo y el mundo, mi conciencia monadológica y el mundo. Entonces, cuando, buenas tardes, Gabriela, cuando estamos en eso, Heidegger le señala con razón, pero hay muchas cosas que usted está dejando fuera de su portafolio. La historia, el lenguaje, la poesía,
la vida, touché, el toque le llega a Husserl. Entonces, él va a empezar, después de ese encuentro con su discípulo, una revisión y una ampliación y una radicalización de su fenomenología y va a hablar del Lebenswelt y otro librito que es fundamental, La crisis de las ciencias europeas, el mundo de la vida. Heidegger en su juventud quiso ser sacerdote jesuita y después por problemas de salud lo sacaron de la carrera, pero aprovechó las becas del arzobispado de Friburgo para estudiar lo que un hijo de campesinos de la Selva Negra no podía haber pagado. Pero como los alemanes son gente taimada, le hacen firmar un contrato al señor Heidegger, como le hacían a todos los que le daban la beca, que él se comprometía a defender la filosofía y la sabiduría de Santo Tomás de Aquino durante toda su vida. Y eso le duró unos cuantos años de estudio y en el año 1919 acaba de terminar, hace poco había terminado la Primera Guerra Mundial, y él era amigo de un cura, que era el de la Pastoral Universitaria de Friburgo, que se llama Engelbert Krebs, y le manda una carta. Es una carta sumamente importante para ver estas cosas y ver la diferencia y distancia abismal con Edith Stein. Y le dice, querido Engelbert, yo he tomado una decisión crucial en mi vida, me voy a apartar del catolicismo como sistema, pero voy a seguir siendo fiel a la expresión popular del catolicismo, porque el sur y el sudoeste de Alemania, el sudeste también con Múnich y Baviera, y el sudoeste con Friburgo y toda la Selva Negra, eran católicos, y el norte, los prusianos y todo eso, eran protestantes, que es una diferencia no menor a la hora de hablar de la filosofía. Antes de recaer con Edith Stein en esta encrucijada, valga decir o añadir que el buen Martín Lutero, lo digo con sarcasmo, decía que la razón es una prostituta. Sola gratia, sola fide, sola escritura. Solo la gracia, no la libertad. Solo la fe, no la razón. Solo la escritura, no la teología. Todo eso estaba tachado, cancelado por Lutero. Y los protestantes, sea Melanchthon, sea Calvino, con distintos grados de radicalización en esos abismos de la iniquidad teológica, lo van a prolongar. Edith Stein todavía no se ha convertido al catolicismo, pero hace una referencia muy buena sobre el influjo sobre los compañeros de ella y sobre ella de Max Scheler. Max Scheler es un filósofo importantísimo que está bajo las alas, pero no como discípulo, sino como admirador de la fenomenología, pero él da un giro a la filosofía en la cuestión axiológica, en la cuestión de los valores. Y él era, en su primer periodo, era un converso también hacia el catolicismo y hablaba con un verbo encendido del catolicismo. Esta fue la primera noticia y el primer impacto por Edith Stein que viene del catolicismo. Pero ella ya podía ir barruntando algo, pero ni por las tapas se le ocurría que se iba a ser carmelita todavía. Vayamos un poquito más acelerado en la biografía esta muy resumida que les estoy haciendo. Edith Stein va a tener una versación muy buena, no solo en filosofía, en filología
clásica, en germánica, etcétera, sino que ella va a ir descubriendo, gracias a sus compañeros de la escuela de Göttingen, a los que ella visitaba como amiga, y ella en un momento los visita a los Konrad Martius en Bergzabern, que es una ciudad pequeña en el Palatinado, y ellos eran muy amigos. Incluso él, el marido, era como un asesor de ella en las cuestiones filosóficas. Y se van al teatro, no sé qué, salen de noche, y ella se queda en la casa y agarra un libro, digamos así, profanamente al azar. El azar es la pereza del intelecto, dice Aristóteles. La vida de Santa Teresa de Ávila. Y cuando agarra ese libro, lo lee de una sentada o de una acostada, pero de un solo tirón, lo cierra el libro y dice, esta es la verdad, esta es la verdad. O sea, ella ya sabía en ese momento, eran unas vacaciones que estaba tomando en la casa de los amigos, de que esa es la otra relación importantísima de esa época. Ella se, durante la Gran Guerra, que no había dos guerras, por eso decía la Primera Guerra Mundial no se podía decir, se hace enfermera de la Cruz Roja y va a atender a los enfermos caídos en el frente. Y otro de sus amigos del círculo de Göttingen de Husserl, Adolf Reinach, que era un excelente fenomenólogo, la va a visitar para consolarla a la señora porque él había muerto en las trincheras, había muerto en el frente. Y entonces ella relata que para su gran consternación y asombro, la señora la consolaba a ella, porque tenía la asunción de que